El arquetipo psicoideo está compuesto por muchas cosas. El arquetipo psicoideo, por ejemplo, de fútbol, lo compone una grega, y ahí viene la palabra de griego, de griego. ¿Me explico? Entonces son ellos gritando ahí como locos, alimentan el alegría del fútbol, que es el mismo que está en Europa, porque está en la psicoesfera. Por eso cada vez más hincha el fútbol, que el fútbol cada vez porque evoluciona el bicho. Pasa que se plasma para comer, mientras más como más grande, porque la perra. Entonces, estudiaban que había dos modos de manejar un egregor. Mágicamente, por el lado de la sinarquía, que puede ser en este caso la cabra y los nuestros. Nosotros nos manejamos con el carisma que se manifiesta a través de un pontífice, en este caso el Fiore. El Fiore. Lógicamente se resigna el egregor y centra en el sentido no iniciado en Botán, por ejemplo. ¿Qué bueno, qué tipo? Y así, así puede ser. Entonces, cuando se plasma en el plano material, no se plasma el fútbol. Porque todos los negros que gritaban en las Olimpiadas de Alemania eran individuos. Esa individualidad se la daba el vínculo carismático con el pontífice. Que creo que en la historia secreta de la Tule, que es el jazz, hay una explicación con respecto a esto, donde pone el triángulo como un elemento jerárquico sinárquico, sí, y los círculos concéntricos. Sí. Sería eso, ¿cierto? Sería eso. Entonces, hacen un estudio de muchedumbre y estudiaban esto de cómo la sinarquía mágicamente manejan a todos estos animales que andan gritando por cualquier cosa. Donde va incluido la política, por supuesto. Todo lo que sea de tipo psicoideo. El tipo psicoideo se plasma en el plano materia como radical, peronista y liberal. Y acá decimos, che, son tres partidos. No, que mierda, hay uno solo. A veces vos me enteras. Ese arquetipo psicoideo no cabía en la Alemania nazi, porque estaba resignado a priori. Se resigna lo arquetípico, lo animal, tiene nombre, Seirin. Ese monstruo se resigna y el pontífice a esa resignación lo manifiesta dentro de un contexto místico, en el cual el tipo que vocifera a favor de, qué sé yo, el tipo que corre en Alemania nazi, por ejemplo, en la Olimpiada, era un individuo, no alimentaba ningún arquetipo psicoideo. Hay un gráfico que tiene 3 niveles de evolución en el arquetipo psicoideo. ¿Por qué lo manejamos nosotros? Entonces, plasma el plano material, el arquetipo huelga. Siempre en la huelga, en las grandes manifestaciones políticas, siempre hay un pontífice. Pero en este caso, pontifica lo arquetípico. Lenin, Fidel Castro, Alfonsín, qué sé yo, cualquier tipo de renombre, digamos, se plasma en el plano material y si es contestatario, revolucionario, destabilizante, el arquetipo se manifiesta en 3 niveles. Primero, la convocatoria, ¿sí? La convocatoria es la que de algún modo aglutina a todos aquellos que están bajo el influjo de ese arquetipo, ¿no es cierto? Y una vez aglutinado, el arquetipo considera de que tiene que haber, en este caso, una descarga emocional. Que la descarga emocional siempre se da con bronca, con odio, ¿no? Que son enojados, ¿me explico?
Entonces, esa energía del arquetipo, que puede tener 10 voltios, cuando se manifiesta en el plano material, se manifiesta hasta que se agoten los 10 voltios. ¿Me explico? Pero en esa manifestación de los 10 voltios, el tipo te mataron 3 personas, quemaron un auto, el cordobazo, Mario Francés, cualquiera de estos quilombazos grandes, ¿no? Son producto de este monstruo astral que estudió la SS en el Nápoles, un monstruo que se llama Seidin, tiene forma y todo. Es una cosa fea, el padre de el tipo que está quemando un auto. Pero el que quema el auto es una escama del dragón. Pésimo mental. Entonces, todos estos personajes, porque siendo 10.000, son los que conforman el monstruo. Uno hacen de cola, otro de pata, el otro de, qué sé yo, de oreja, el otro de cuerno, depende de la forma que tenga el bicho. ¿Me explico? Entonces el tipo cuando se plasma, se alimenta de toda esa energía psicofísica, que siempre que lo odio, siempre que lo odio. Por eso es comunista. Saludan así, máquina de escribir, usted pues la máquina de escribir. Y me lo pasa, que digo yo, y a los gráficos, me lo hace con unas reglas, que no sé si tengo yo una fotocopia. Se prende más. Y es para entender cómo te manejan a la gente. Uno dice que Moyano, nombre lo que viene en sonar. No son ellos. Son elementos tácticos de los arquetipos psicoideos que con esa energía el arquetipo tiende a la entelequia. Y hace falta energía. Siempre hace falta energía para tener una entelequia. Vos para ir a Córdoba Pata te hace falta una energía, si no, no te podés, y que tendrás que comer, no sé, alguna cosa tendrás que hacer. Yo no vamos a leer, yo tengo un poco de elementos, no vamos a leer. Es una cosa sumamente increíble. Y lo toman a Le Bon. Le Bon es un francés, un sociólogo francés, en el cual la sinarquía toma los trabajos de Le Bon, ¿no es cierto?, para poner en el contexto científico sinárquico de cómo se manejan las muchedumbres. Toman los SS, ese trabajo de Le Bon, principio del siglo XIX, principio del siglo XX, para decir que esto es lo que hace el enemigo. Nosotros tenemos que hacer todo esto. ¿Qué es hacer todo esto? Se sintetiza. Ellos decían de que primero hay que manejar el egregor, después imponer la mística. Así se sintetiza. Manejar el egregor estratégicamente, o resignar el egregor estratégicamente, luego el segundo paso es imponer la mística. Más o menos eso hizo Perón. En el año 46. Perón estaba preso. Perón movió todos los hilos e hizo el gran movimiento que se conoce como el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Cuando vinieron todos los obreros, confluyeron en la Plaza de Mayo y pedían la libertad de Perón. Y la única forma, decía la sinarquía, de que no me quemen el país, es darle bola a Perón. Lo que pasa es que cuando Perón toma el poder, se impone la mística. Es por eso que el peronismo no va a morir nunca. Porque el peronismo es así puede ser. ¿Me explico? Entonces la sinarquía sabe esto, no Moyano no sabe, es la sinarquía que sabe esto. Y trabajan en el plano material las variables políticas para que se plasme el arquetipo Perón y sea manejado en el contexto cultural por estos traidores. A ver si me entienden. Esto es mágico. Lo que pasa es que Moyano, para tomar un referente, no sabe esto, sabe lo que maneja la cosa. Entonces es cambiarle el sentido al peronismo cuando se plasma en el plano material. ¿Me explico? Y uno de los elementos rectores para poder manejar ese elemento, esa plasmación, es
quitarle sentido al peronismo y no decir nacional justicial. Porque el peronismo no existe para nosotros. Lo que existe para nosotros es nacional justicialismo, que lo creó Perón, con Eva Perón. Y por el otro lado, es cambiarle sentido a Eva Perón y poner en el contexto de una ópera, por ejemplo. Evita, por ejemplo, que no la nombran a Evita, una ópera. En este caso, en el caso del Tercer Reich, cuando se impone la mística implica de que se plasma un elemento germano en el plano material, y en este caso el botán. Entonces, de algún modo, todo soldado alemán, de algún modo lo bota. Y ahí la distribución, la fuerza, que en el plano material se puede decir que este tipo tiene mucha instrucción, tenían buenas armas, esto es verdad. Pero el motor de todo eso era la plasmación de una entidad, digamos así, astral, que es Wotan, que está en la psicoesfera. San Martín también está. Por eso la sinergia lo que era virtual. Diciendo que era hijo de una india, no sé, los oscuros han dicho que era masón. Entonces los oscuros que dicen de San Martín, nada de verdad. Entonces con el Führer se manejan a niveles sociales aquellos países que de algún modo bregan por el emperador universal, o si vos querés, aquellos países nacionalistas, por ejemplo, se plama lo que movió el Führer. Es por eso que detrás de todo nacionalista hay un nazi, porque es la impronta que tiene el nacionalista de la plasmación esa. Y él culturalmente que puede decir, y yo soy peronista, dice, pero que mata a todos los judíos, por ejemplo, ¿te das cuenta? Porque Perón, una de las cosas que hizo, que le costó un poco el poder, parece que fue todo planificado, eso sin duda, de parte de los nuestros. Antes de la revolución separó el Estado de la Iglesia, por ejemplo. Eso lo sabe muy poca gente. Un decreto. La Iglesia no es bancada nunca más por el Estado. Chao. Por eso toda la Iglesia fue a favor del golpe de Estado. Entre otras cosas, ¿no? Pero de cualquier modo, este trabajo es lo que patentiza de cómo se manejan la muchedumbre. ¿Cómo manejan la muchedumbre? Como ellos tienen terror de que se manifieste algo antisinárquico en la muchedumbre, entonces trabajan culturalmente ese hecho. Desprestigiando a ustedes los paquetes de cosas, que Hitler, no sé, se cogió una sobrina, todo locura. Que aquel tipo que está aviado y no tiene brillo, me mete a 10 a esa estratagema cultural. En cambio el otro que tiene brillo y viene con otra cosa, por eso de las precondiciones, ¿no? La predisposición gnóstica, y no sé, no es tan así para él. Entonces eso lo lleva al tipo a estudiar, a leer, y no pasa más allá de mi lucha. Ahí no se queda. Porque más allá de mi lucha te la salí, pero que es lo que sostenía mi lucha. No digamos así. Gracias. Bueno, yo traigo y ese monstruo tiene un nombre, se llama Sigilin. Y el arquetipo fútbol, como dice la sabiduría hiperborea, que siempre tenés que quedarte en la especie, ¿no es cierto? Siempre la especie, no salir de la especie. En este caso, la especie humana. No hagamos diferir a un hombre y mujer. Es la especie humana. No, pero mira, yo soy vos sos mujer. No. Esa definición que hacemos nosotros es estratégica, ética. Pero para nosotros el viria no es masculino ni femenino, es viria. A seca, ¿te das cuenta? La sinarquía hace una diferencia. Entonces él escapa, digamos, hacia la especie y cae en el género. ¿Me explico? Nosotros no tenemos que caer nunca en el error de género. Nosotros decimos, por ejemplo, el capitalismo es nocivo. Y agarras a todo. Sí, bueno, pero está el capitalismo inglés, no.
no entremos con el género. ¿No te das cuenta? El capitalismo hace... Por eso somos fundamentalistas nosotros. Porque nos quedamos en la especie. La ciencia no. Viene con la subespecie, viene con la especie, el género, subgénero, la división, después del subgénero, y te hacen un árbol. ¿Te das cuenta? Es muy simple. Agarran el mono y te hacen un oso. No, te dice paso y el vídeo. A ver, si el paso fue un homínido, un mono, a mí no me interesa. Es un paso. Y de ahí no me muevo. Ellos no. Ellos escapan y caen al género. Y ahí es Gregorio en la psicosocial, clarito eso. Dice, no, yo soy cristiano pero no voy a la iglesia. Este boludo es cristiano y anda comiéndole hostia todos los días. No es lo mismo. Es la especie. No es el género. El género diría, no, vos sos cristiano y no vas a la iglesia. Vos sí vas a la iglesia. A ver si vos me entiendes. Para el género hay una diferencia. Para nosotros no. ¿Por qué no? Porque está más por aquel tipo que Jesús. ¿Vaya a la iglesia o no vaya? Entonces, por eso no somos científicos nosotros. Nosotros no tenemos nada con la ciencia. La ciencia es un elemento táctico para nosotros, pero no es de lectura. Porque si vos lees de la ciencia, caes en un error nociológico. Y como dice la hiperbórea, si caes al género, vas a caer en conceptos ajenos. Y vas a escapar a lo que realmente pasa. Por eso nosotros tenemos algo en ciencia. Y eso está explicado. Qué interesante. Y no es difícil la sabiduría hiperbórea. No. Es fundamental saber cómo trabaja la estructura arquetípica del paso. ¿Por qué? Porque nosotros somos paso. Sí, es simple. Somos paso con una esfera de conciencia. El paso no tenía esfera de conciencia. Tenía una esfera de conciencia muy precaria. Lo que implica esto, de que el paso tenía una esfera de conciencia muy precaria, que no tenía lenguaje. No se confunde el lenguaje. El lenguaje que tenía el paso era, te puede decir que era gestual. No, y vos somos paso. Y vos estás más. Por ahí. ¿Qué pasa con los animales? Entonces tuve que hacer más sitio y vos. Se paso. Que puesto en el contexto de la conciencia, se llama el egoísmo. Lo que el paso hace cuando le quiere comer un hueso. En la conciencia se lee como egoísmo, que el egoísmo es una conducta social. ¿Me entiendes? El paso cogía con la paso, digamos. Y después la paso cogía con el otro paso. Este no le calentaba. A ver si vos me entendés. Pero ahora a nosotros sí nos calienta. Porque nosotros tenemos autonomía óntica. ¿Te das cuenta cómo es? No, mira, guaso, ¿qué te pasa? Bueno, ese es el cero. Mira, bueno. Porque lo que nos regía el paso era el comer. Un animal. Lo que nos rige a nosotros es el sexo. Y toda la diferencia que es. Por eso nos hacen con el sexo. Al paso lo manejan con el comer. Por eso el esclavo, negro, con la de comer el chocho. Cuando los yanquis vivían en la libera no querían. ¿Vos sabés eso? Venían los yanquis y por una cuestión no de invalida, por una de planificación económica, le daban libertad al esclavo porque era mano de obra barata y consumir, había que pagar. Bueno, pero estamos hablando de un esclavo negro, venía de la Costa Marfil, Zaire, no sé, esto es que lo debían a los negros. Bueno, el negro iba a buscar el padrón, no quería ser libre. O sea que la imposición de la libertad del negro es impuesta. No está en el designio. Porque el negro es el que está más cerca del paso. A pesar que tiene un excipiente símbolo. Ponemos eso en la página y la censuran.
Si lo entiendes. Si lo entiendo. No creo que lo entiendas. No. Entonces, por eso es tan importante conocer el funcionamiento de la estructura arquetípica del paso. Porque somos nosotros. Me pasa que somos dos pasos. Yo pongo la comida mía y vos comes, pero mierda. Vos comes y cuando vas a comer, me hace una... El mono, pobre el mono. ¿Me explico? Es un gesto de felicidad. Nosotros diríamos de felicidad. Y lo otro sería de aceptación. Pero es gestual. Y si fuera de agresión, es un paso. Hay mucho. A pesar de que no hay más paso del comportamiento que tienen. Bueno, está en los genes. Porque lo que yo no soy traidor es mutar el gen. Por eso que tenemos el apéndice que no sirve para nada. Le sabría el paso uno a nosotros. Otros tienen el neocorte, que es producto del encadenamiento espiritual, pero tampoco sirve para nada, porque no pasa, no funciona. Ya me quedo de risa hablando de esto. Pero es así. Entonces nosotros somos paso con imagen pero. Si nosotros conocemos cómo funciona el bocho de paso, vamos a ver los macanos que mandamos nosotros por ahí, ¿te das cuenta? Bueno, es fundamental. Por eso la primera parte es la estructura psíquica del paso y la otra es el libre. Pero sigue siendo paso. Sí. No es difícil de entender. No es difícil de entender. Eso que cuando el paso se corta con el paso. Lo hacían por designio, porque el placer de comer, bueno, como la perra, probablemente una prueba de comer, deja de frío, va a tener comer. El paso cuando hacía el amor, no lo hacía como nosotros, que por razones de designio, la mujer va abajo y el hombre va arriba. Ahora se han alterado las cosas, pero no deja de ser agradable en cierto aspecto esa alteración. Pues no estamos hablando de otra cosa. El paso no hacía el amor con nosotros. Cuando hacía el amor con la mujer lo hacía de atrás. Como los animales. A ver si vos me entendés. De ahí viene la palabra culiar, que hace alusión. Eso es paso. Está negando el impronto del encadenamiento. Y lo que prevalece en esa manifestación es la del paso. Hay muchísimo. Muchísimo. Es una psicóloga que es una psicóloga. Son muchos nenitos, muchísimos. Habría que preguntar a Piaget, tantas boludeces dijo Piaget. Piaget es un guaso que era un biólogo, pero habla mucho de psicología infantil. El niño tiene la fantasía cuando aprende, no comprende, aprende de cómo se tienen los nenitos, y lo hace desde una impronta paso, porque él considera que lo tienen por la cola la mamá. Eso me consta. Si es muy paso, la impronta, ¿cierto? Puede que por educación o por algún modo de enseñanza, él no manifieste esa impronta paso y ya aprende de primera instancia de que no, que se lo tiene por la vagina. A ver si vos me entiendes. Sí. Entonces, la estructura psíquica del paso es la que prima en los virios perdidos por la herencia. Por la herencia paso.
sea, es muy fuerte la herencia del paso. Bueno, contra eso, bueno, obviamente, va la orientación del yo. De ahí de que la predisposición tiene mucho que ver, porque viene con predisposición nótica, como es una cualidad innata de Lidia, viene anda a saber dónde, capaz que venga de otro mundo, que nosotros ni lo sepamos. Pero ha revertido esos criterios uno, primero porque se ha revelado, porque eso no está en los fundamentos. Eso no está en ninguna parte de los fundamentos ni en ninguna parte de los escritos de Felipe. Está ahí, pero lo tenés que ver, a lo que yo te dice. Es muy fácil saberlo, porque si uno mismo, ¿no es cierto?, se retrotrae a una edad infantil, si se recuerda cuando tiene 4 años, 5, el comportamiento del Paso. El Paso peleaba, cuando vos le quitabas la teta a la mamá, o tenía gesto de odio, ¿no? Pero no lloraba el Paso. Acá te das. Nosotros lloramos y reímos, el Paso no lloraba ni reía. Porque el llanto y la risa está sentada sobre la comprensión de la conciencia. ¿Me explico cómo es? Él no tenía conciencia. El Paso tenía una preconciencia. Es como un simio, que se agarra un chimpancé, lo más cerca, un Paso sería un chimpancé, no tiene nada que ver, pero sería lo más cerca. Es una rama del Paso. Cuando viene el Paso, se empiezan a desdoblar las ramas. A lo que llegó más el Paso de la evolución fue al hombre de Neandertal. Fue hasta donde evoluciona el Paso fue hasta ahí. El Paso puro andaba por acá y nosotros vires perdidos por el otro lado. Es por eso que el Cromañón de la raza blanca de Atlante fue y lo mató todo en Europa. Pero fue una cosa estratégica. Estaban molestando el Toñato porque se venía una guerra y bueno, nosotros tenemos que ir a Europa y también Toñato. Entonces dijeron sí al Cromañón, vale, va a tener todo esto negro. Bueno, el Cromañón fue el que quiso desaparecer la raza Cromañón. El Cromañón hizo desaparecer la raza Neandertal, que es a lo que más llegó. Por eso que el Neandertal tenía un cráneo, el cráneo era un cráneo, no tenía frente, digamos así. No como nosotros que somos dodicocéfalos. El Paso llegó a una evolución craneana que se conoce como mesocéfalo, que está al medio del mono y del blanco, o sea que tenía la frente, por eso si no tenés 2 dedos de frente, no tenés inteligencia. Obviamente, este muchacho, este antropólogo, tiene un libro que se llama Lo crudo y lo cocido. Dice unas barbaridades, pero anda por cerca, anda por cerca. Y el Paso comía una cosa cruda. Lo comía acá. El Paso. Por eso que la mutación genética ha habido toda una reforma digestiva, si vos querés, de la cual apéndice. Y no sirve más. Y claro, pero le servía el Paso, a nosotros no sirve más. Y así muchísimos órganos. Muchísimos órganos. Por ejemplo, el Paso tenía una diferencia entre el dedo gordo, digamos así, y los otros 4 dedos. No podía agarrar, como agarramos nosotros. Eso es producto de la mutación genética, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que evolucionar las cosas, porque somos boludos, no engancharnos porque nosotros le debemos evolucionar todo esto. Tenemos que tener esfuerzo. Viene arriba. Me explico, nosotros pensamos. Ahora nosotros pensamos. Paso no pensamos. Es un animal. No tenía lenguaje. El lenguaje viene posterior del elemento espiritual. Anda a preguntarle a un lingüista, tiene la más responsabilidad, lingüista y todo. No, porque la ciencia es un concepto tajada. No te puedo decir lo de tajada. Pero del concepto tajada, por inducción, que es más o menos lo que voy a trato de hacer yo, desde el concepto tajada, por inducción, puede de la mesa. Lo que pasa es que si vos desde el concepto tajada lo haces por deducción y cae a otra tajada, a ver si vos me entendés. Y siempre cae en tajada.
y perfecciona las tajadas. Ahora, si es por inducción, vos podés ver. A veces no, pero es más factible quedar por inducción y no por deducción. Porque la inducción, y eso es lo explica por ahí, la deducción va de lo grande a lo pequeño, de la mesa a lo pequeño. Dentro de la mesa vamos a analizar la pata, ¿viste? Entonces de lo grande cae a lo chiquito. Bueno, la inducción es eso. A mí dame una pata, digamos así, de la mesa, y yo por inducción te puedo decir que es una mesa y sirve para comer, escribir, tomar cerveza. Pero no lo puedes hacer por deducción. Por deducción siempre va a agarrar un concepto tajado, que está determinado en el eje axial XX, entonces esa bosta que está ahí adentro, que es un quilombo bárbaro. Pero es la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad, no hay otra, ¿eh? Todo manejando esos elementos, vamos en el mundo lo mismo, pero sabemos. Y a la gente no quiere que lo sepa. No quiere, menos lo que manejan a la gente. No quieren. No, es un tipo peligroso. No hace cosas que vengan a patear los tajos de Toñato, que hace millones de años que vienen con este asunto, ¿viste? Bueno, eso es lo que hicieron los cátaros, el Fiure, los Tarse, eso. Y creo que ahora los coreanos del norte. Pero es muy campante, voy, vengo cuando quiero, pero está loco que tienen esa cara. No es así. Entonces cae en una situación mental muy jodida, ¿viste? Que vos para el resto de la humanidad, para el Viria que no ve, y es un tipo, está hablando gilada. ¿Te das cuenta? Está hablando gilada, pero un buen tipo, tiene familia, hijos, responsable. Para nosotros es una enfermedad. Para nosotros es goles. Un tipo manejado por allá arriba. Por eso el virus no tenía amigo. No, porque tiene un amigo, ¿no? Si el amigo no es el amigo, es el uno. Eso es el uno que hace. Pero no tiene sueldo. Una cosa más, ¿verdad? Porque el novio y la novia van a crear un tipo de familia nueva. Mi suegro ya lo creó, ya cumple. Que lo premia el boludo. Sí, en un día el novio de la novia ya se está manejando a gran escala. Claro. Bueno, todo eso tiene que ver con una planificación que obviamente no tiene nada que ver quién festeje el día de la novia. Una cosa que manejan mágicamente, que se plasma en el plano material, y bueno, y uno como no ve, actúa. Entonces, no, si yo a mi novia le puedo regalar todo el día una cosa. Yo tengo una vez, para mí es sagrado. No hace falta ver que tiene la novia negra, pero no, hincha la bola. El día de la novia te regalo nada, te regalo otros 364 días. Pero el día de la novia no te lo. Y ella se ve. Después se andan torreando por ahí, pero eso no es mi caso. ¿Qué es para eso? Lo que pasa es que no se ve. Entonces todo se mueve a través del plano astral, que ese plano astral obviamente ha sido creado por el yo perdido, por la puerta de sangre. Y como ha sido creado por el yo perdido, porque el paso no jugaba fútbol. El fútbol fue una creación nuestra, digamos, para que lo entendamos. Pero así como el fútbol ha sido una creación nuestra, lo fueron las Olimpiadas de la Grecia antigua y cuantas otras cosas. La competencia, no importa de qué cultura, ha sido todo creado por nosotros. Todo. Entonces la puesta de sentido es lo que no te deja ver. No te deja, y no hay vuelta. Y te pueden decir, vos podés leer, te pueden explicar analógicamente todo, y no hay vuelta, y no podés ver. Porque si vos tenés estos elementos de la superestructura que no te dejan ver, implica que la analogía te lo puede hacer ver. Pero analógicamente, valga la redundancia, verlo a esto de modo analógico es como mirar por arriba de las cosas. A ver si vos me entiendes. Quien ve por analogía, no ve porque
hizo al lado las cosas. No, no. Lo está viendo porque otro le está explicando analógicamente. Entonces se podría decir que no ve porque dejó las cosas, sino que ve por encima de las cosas. A ver si vos me entendés lo que es la analogía. ¿Vos entendés? Sí. Eso es la analogía. Lo que pasa es que vos al ver por arriba de las cosas por analogía, digo, la concha es su madre. ¿Cómo puede ser esto entonces hipobota? Entonces vas a tener que sacar las cosas. Siempre la guerra es contra las cosas. Contra la gente, que es muy fácil, la gente, dejarlo de lado, una persona tenga voluntad. Prescinde porque no hace falta tener un espacio propio para eso. Si lo tuviera, obviamente, es ideal. Pero nada, no todos tienen un espacio propio. Pero el que no tiene un espacio propio y el que está luchando con las cosas, lo que apuesta es a la voluntad. ¿No es cierto? Y a mí me hace mal el vino. Estoy tomando 1 litro de vino por comida. Y vos por analogía le haces ver las cosas por arriba de la botella de vino. Digamos así. Se ve él atrás de las cosas, yo soy una porquería, si eso es cierto. Y la analogía te hace ver que es así. Entonces la voluntad, el tipo dice, mierda, no tomo más 1 litro de vino, tomo medio. Si vos me entiendes. Pero te hace falta voluntad para hacer eso. Te hace falta voluntad para no tomar más vino, para no fumar más. Es cierto que tomé 2 vasos de vino en comida, un cigarrillo, 2, 3, es una cosa manejable que es estratégico también. Pero no 20 vasos por día ni una botella de vino por comida. Entonces la lucha implica en sacarse esas cosas, esos entes, pero son fáciles, las cosas son símbolos sagrados. Eso son jóvenes, porque el símbolo sagrado es el uno. Habrán leído en los fundamentos de que el uno se manifiesta en toda la creación de modo panteísta. En toda porción mensurable de materia está él. Él está en la pipa, en el vaso. Él sostiene el ente. Nada más. Es porque el ente es para el hombre. Sí. Es para el puede y él está. Después yo lo hago cuadrado, ovalado, grande, chico, mayor, amarillo. Le doy evolución básico por la cuestión de sentido. Y él está en el vaso. El símbolo sagrado es él. No está en el símbolo sagrado. Es él disfrazado de símbolo sagrado. En este caso, disfrazado de mamá. Y muchas veces se te deja como tu hijo para darte comer la teta, qué sé yo, pero esta vieja vale oro. Pero no, loco, es el uno. Es por eso que la valoran tanto. Lo ideal sería darle un valor, pero no un valor arquetípico, un valor, una honorabilidad. Esa es mi idea, que me río todavía, hago 8 horas por día, porque yo morfe. Lo que menos merece mi día que lo trate bien. Y sigue siendo tu mamá. Pero es el símbolo sagrado. Cuando Lidia ve que es indefectiblemente el uno el símbolo sagrado, el trato con la madre la trata de otro modo. ¿De qué modo? No sacralizante, porque el símbolo sagrado siempre es sagrado. No de modo sacralizante, de modo lucífero. Entonces, tu mamá te va a venir, como símbolo sagrado que es, va a venir con el amor, el cuidado, la preocupación, el me cuidate de chico hermano, todo esto. Y obviamente que el Miriam no es estúpido, ¿no es cierto? Toma ese consejo sabiendo priorizar que no es tal. Y la actitud que vas a tener para con ella es una actitud de honor. A ver si vos me entiendes. Como de allá viene el amor, y de acá se le contesta con honor, no hay una tensión dramática de objeto-sujeto. Porque la tensión dramática, ya sea por amor o por odio, genera una energía psicofísica, además del arquetipo familia. ¿Vos me entiendes? Si la actitud es de honor, no alimentas a nadie. ¿Me explico? Entonces va a haber una aceptación de ese honor siempre y cuando la madre tenga brillo. Porque si no tiene brillo, cagaste. A ver si vos me entiendes. Todo se apuesta al brillo y a la potencia espiritual.
Y como el linaje viene por la madre, siempre y cuando no sea judía la madre tiene brillo. Lo que pasa es que ella no es ella, es el uno. Entonces, si a esa actitud de honorabilidad tu madre la reconoce, no es el uno, es el brillo de tu vieja. Y todavía sigue siendo extraviada. A veces, después va a la iglesia los domingos, tu madre, pero es con vos las cosas, con la actitud tuya, que es de honor y no de amor. Entonces vos no vas a la iglesia con ella y te aceptan. Y vas a aceptar porque es el hijo, no son los acasos, vas a aceptar porque es el brillo. El brillo de tu mano. No es porque sos hijo. Hay madres que matan a los hijos y los cuentan. No, no. Es el brillo. ¿Me explico? Entonces, no son los miedos los escritos, por está escrito. Y una actitud de amor hacia uno es agradable. Es arquetípica, no hay ninguna duda. Yo prefiero que mi mamá me diga, te doy un beso para que te vayas y no que me tires una olla. Yo prefiero que me dé el beso. Porque los dos son arquetípicos. A ver si vos me entendés. Pero esa actitud de parte mía tiene que ser de honor. Eso es todo. Si no te... ¿Y cómo manejar los arquetipos? Si no, los arquetipos psicoides, o en este caso específico, el símbolo sagrado. Que es una persona, no es un compendio de personas. Bueno, eso es para con todos los símbolos sagrados. Que vos no creas en la religión cristiana, no querés que vaya a una iglesia a agarrar los palos a las estatuas ahí adentro. Yo la acompañé a la negra Silvia de la iglesia. Y si me acompaña, creo que sí, le debe una vida. Vos ni soñé que yo me rodille, porque yo no creo en eso. No, no quiero que vengas conmigo. Había una trampa ahí. Sí. Y ella estaba súper sinazo, ay, qué sé yo qué haría. Y yo mirando los estatuas, ay, viste, no de que sea arte religioso. Y yo no tengo ningún problema, porque yo no gozo en eso. Entonces no hay una tensión dramática con ella, con respecto a que yo no acceda al lugar. Porque la actitud para con ella siempre ha sido de honor. La negra sí, por eso me dejo. Le faltó abrir. Por eso, la pelea, votar, no venía, todo eso, pero no viene al caso porque eso es la actuación cultural, ¿no es cierto? Y un extravío. Pues yo lo entendí perfectamente. Iba a las iglesias, ¿sabes? La iglesia que la Plaza Colón. Todo lo que te dije yo tiene la estrella de 8 puntas. A los persinas. No, eso fue yo que pensaba que, no, mira, yo te acompaño. ¿Por qué te acompaño? No, porque vos no crees. Tiene que ver que yo no creo. Creo y vos estás conmigo. Así que estaba los persinas o allá. Y yo cuando estaba mirando, estaba 5 minutos, 10, no sé qué, poco tiempo, porque era cualquier día que pasamos por ahí. Y después me voy a casa. El símbolo sagrado, es jodido. ¿Viste la alegoría del señor Averro? Ahí está. Cuando dice que va el lobo, lo agarra y lo pone en un estante. Eso. Yo lo agarré a la Virgen María, no estaba rezando a la negra, pero un símbolo sagrado. Déjeme ver. A ver si vos me entendés. Entonces la actitud de uno para con el símbolo sagrado tiene que ser de honor. Si vos tenés una mujer, una novia, que no tiene, no ve estas cosas, que digamos así está bajo la tutela del designio, del arquetipo, y te va a durar poco tiempo. Eso es lo que tenga brillo, ¿viste? A la circunstancia en la cual puede decir ciertas cosas, pero de lo que sí queda patente es la actitud. La actitud. Si leyó la actitud, fenómeno, yo la leyó y bueno, te quedarás solo. Como por regla nos queda. Pero no son los entes, che. No es la moto tuya, ni la masita esta, o la campereta negra, no, es un ente. Oh, presidente, está bien, vamos a cargar, me cago en frío. El trapo de mierda. Son un símbolo sagrado. Y hay muchos. Que yo digo siempre, es la mujer, ¿no? Lo que pasa es que la mujer cuando se proyecta sobre sí misma, también pasa a ser un símbolo sagrado y actúa como símbolo sagrado. ¿Me explico? Ese símbolo sagrado de la mujer que se proyecta sobre sí mismo, un aspecto femenino, lo trabaja en la superestructura. El feminismo, pues. El feminismo. Yo no tengo ninguna duda que las mujeres tienen derecho a entrar en una ronda. Lo que pasa es que está puesto en un contexto de estabilizar la ronda. A ver si vos me entendés. Bueno, el feminismo es mucho de eso, por ejemplo. El
para destabilizar. Entonces, lo que tiene que apuntar el Virie es al símbolo sagrado, porque la derrota del símbolo sagrado implica de que vos ganas una consecuencia. Ese es el asunto. La sabiduría dice resolver el misterio del ángulo recto. ¿No lo has leído? ¿No leíste, Nerita? Y resolver el misterio del ángulo recto es vencer al símbolo sagrado, que siempre es el más fuerte, porque se cae y se ven todos. A veces lo venden. Supongo que por algún artilugio gnóstico, revelador, usted con una novia, ves todo esto, y llegas a tener una situación de subbruna, ¿no? O sea, quiero decir, de espalda al ángulo recto, y aparece el símbolo sagrado de tu novia, porque te quieres sacar ya, ¿viste? Y bueno, la actitud volitiva de yo contra la emergencia del símbolo sagrado, al eje de sombra, al eje de luz, y vos pensés, se cantó el de tu mamá, tu tía, la Virgen María, se caen todos, porque el símbolo sagrado cuando aparece ante el yo de cuanto al ángulo recto siempre es el más fuerte. Todos los otros dependen de ese, si vos le pegás ese cara. Por eso es tan difícil. Después lo que te hace falta 2 lucas, no tengo, loco. Vete con la computadora, por ejemplo. Ahora, bueno, te hace 2 lucas, decía tu vieja, el agua trabaja 5 horas más por día. Para, es otro planteo. A veces vos me entendés cómo es la cosa. No, mi vieja, para. Trabajo yo 10 horas, pero no mi vieja. Sí, está todo perfecto, pero ¿por qué no tu vieja? Porque es un símbolo sagrado. Este ejemplo como un trabajo mental. Sí. Nadie va a hacer la boda a mi vieja 5 horas más por día, olvidar. Pero esto es como un trabajo mental, porque tiene que volver para vos. Y se le falta la pura vos, ¿te das cuenta? Pero es el símbolo sagrado. Eso, mira, es lo que va a vencido a todos estos chicos. Por eso no quieren hablar conmigo, pues yo hablo de esto, loco, ¿no? Y yo también tengo mi guerra, y bueno, pero no, lo peor que vos podés hacer, si estás en esto, es considerar que vos no estás en guerra, porque el enemigo te quiere vencer, ¿no? Entonces, si vos consideras que no estás en guerra, ya perdiste la guerra de abajo. Ahora, si vos consideras que estás en guerra, lo primero que emerge en el Virie, lo primero, es la alerta, el estado de alerta. El Virie se caracteriza por el estado de alerta, pero te no para usar, que más atento que ¿no? Entonces ese estado de alerta te va a llevar a conformar una estrategia para tratar de que tipo no te hinche la bola, de última, qué sé yo, hará una estrategia para irte de otro lado, pero no dejes esa estrategia, porque vos a priori tenés un estado de alerta. Llámale de desconfianza. No confía, si vos querés, para entenderlo mejor. Entonces vos no confías en la alerta. Vos no confías en mí, negra, y lo menos que te puede decir es, mirar, y este ñato, para yo no confío en este ñato. Bueno, eso no estoy alerta. ¿Te das cuenta? Entonces, somos símbolos sagrados. Por eso el Virie, en la medida que van cayendo estas cosas, van cayendo los entes, va a llegar un momento en que no hay más gente. Cuando ese momento llegue, que ya no hay más gente que te fagocite, si bien vos los usas, los compras, los vendes, pero no te fagocitan, es porque estás de espalda al ángulo recto. Ahí me parece símbolo sagrado. Porque vos al no tener puesta de sentido en los entes no evolucionan. Entonces el alma se espanta. Pide un auxilio, digamos, hacia el uno, y le dice uno, vos que sos como yo, porque yo soy igual que vos, porque el uno es el alma. Este guaso no pasa nada. Entonces el Señor, como te conoce algo, que tiene toda la historia allá arriba, se llama plano acásico. Acá satado. Te aparece por alfa, o sea, por donde está la entrada del tridente. Bueno, la entrada del tridente es cuando emerge al eje de conciencia, y vos estás de espalda al ángulo recto, lo ves cuando viene el guaso. Ahí hay una lucha espantosa. Vos ves ese símbolo sagrado ahí, con una actitud graciosa, obviamente, se caen todos los símbolos sagrados. Vos tenés un espacio. Y el mundo sigue siendo el mismo, pero bueno, no tocan más.
¿Te das cuenta? Y bueno, si te quería, andate, negra, qué sé yo. Yo te quiero, vamos. ¿Qué querés que te ate con una cadena? Y andate, negra. Y bueno, no te interesa. No, sí me interesa, pero no como a vos te interesa. Y se pudrió, ¿viste? Porque vos estás en otra cosa. Y bueno, ni tenés bronca ni nada, loco. Hice la boca, porque si hay una pizca de bronca, o de desprecio, llámale como... Y pues no estás en un espacio tuyo. Son mentiras. A veces no te estás a la espalda del ángulo recto, pero vos no estás. Porque si vos no estás en tu espacio propio, estás en el ángulo recto y no te interesa la mina, es porque te interesa otra mina. Ese no es el símbolo sagrado, es otro. A veces vos me entendés, el uno lo sabe. Ahora cuando vos tenés tu espacio propio, lo que venciste el uno, manifestado en un símbolo sagrado. Eso se llama que vos tenés un espacio propio en la conciencia. Está fuera de la conciencia. Que es el espacio. Después de ahí viene el tiempo. Ahí es donde entra a jugar la estrategia de oposición. O sea, la oposición estratégica. Es un trabajo mágico. Pero ganando un espacio los dos. Te ganaste el 15, el sale, el Toto Bill, todo, te ganaste todo. Menos en la guita del Banco Nación. Ese es el lujo. Te gana el tiempo. Entonces, en tanto y en cuanto no tengas un espacio propio, vas a tener una lucha atroz con los entes. A ver si vos me entiendes. Cuando vos estás de espalda al ángulo recto, que los entes no te interesan, es ahí donde vas a símbolo sagrado. Ahora no hace falta. No hace falta porque uno está agarrado a los entes. ¿Y cuáles son los entes? ¿Y qué sé yo? Un auto, una fantasía, un deseo, una pérdida. Por ejemplo, es un ente que quedó en el pasado. Y yo viudo y pasaron 20 años y yo le digo Florcita a mi mujer, porque está viva en mí. A veces uno entiende. No hace falta el símbolo sagrado. En todo caso, ese no es el símbolo sagrado. Esa ropa no es el símbolo sagrado. Porque está muerta, ¿ves? Vos lo desplazas por otro lado. Anda, ¿sabes por dónde anda? Por la tía, por la madre, la novia, la vecina, la maestra. Pero vos estás ahí por una cuestión de recuerdo, no de anamnesia, de recuerdo de esta vida. Y le dio la florcita. Mi mujer, buena gente. Pero vos le das la florcita, la que está viva también. Porque está ahí, no está en la tumba. El símbolo sagrado de negro. Lo dice la Sabrina Flores. El símbolo sagrado. Pesado. Mire que no es fagocitación que tiene ese loco que anda con un megáfono. Yo lo vi al Señor. No es un símbolo, él es un símbolo. O sea que el arquetipo tomó la conciencia de él. A ver si vos me entendés. Toma la conciencia de él, el arquetipo Jesús. Y Jesús habla. A ver, de locos. ¿Qué es Jesús? Que pone en Plaza San Martín. Hay uno que anda a los gritos. O sea, Sí. mira si yo digo, porque yo tuve con el espíritu del Führer. Y yo tenía ganas a los 5 Sí. minutos. Pero ¿cómo? Y este señor, y yo no. Pero el Führer no es un símbolo sagrado por ahí. Entonces es fundamental saber el mecanismo de la cabeza. Mejor dicho, como funciona la cabeza del mono. La cabeza del mono. Me dice, no es un mono. Bueno, poné el nombre que quiera un caballo. Y después se hace todo más fácil. Para no cometer errores, ¿viste? Para no cometer errores. Y cuando vences el símbolo sagrado, Ganas un espacio. y, Ganas un espacio en tu conciencia. y Suponte que esto blanco es la conciencia, ¿no es cierto? Esto todo blanco es la conciencia. Y aquello marrón es la esfera de sombra. Digamos, podemos entender. Y el yo es esto. Y yo ando por acá, no me cuesta, porque a veces está perdido, ¿no sabes? Lo que pasa es que todo lo que emerge al mantel, a la conciencia, yo lo veo. ¿Me explico? Entonces, a través de una estrategia, para contestarte tu indagación, el yo gana un espacio propio porque lo vence el símbolo sagrado. Está fuera de la conciencia. Lo que sí, la conciencia no lo ve al yo, porque está fuera de su ámbito. Pero el yo sí la ve a la conciencia. O sea que todas las emergencias de tu conciencia van a ser vistas por el yo. El yo tiene la facultad, como está en un espacio propio,
de tomar lo que quiere de lo que aparece. Pero como el yo está en un espacio propio, implica que es un niño despierto, el Señor. Todo lo que va a tomar, lo va a tomar en tanto y en cuanto sirva una buena tarea. Si no, Pero el uno sigue siendo el uno. Si te claro, manda una enfermedad, un cáncer, te mata. al que está fuera de la, el que tiene yo fuera de la conciencia, El que pudo vencer el símbolo sagrado. exacto. Si el símbolo sagrado, Porque el uno sigue siendo el uno. correcto, pero en el espacio que vos ganaste no existe el uno. ¿Por qué no existe el uno? Te lo explico. ¿No te puede hacer más daño? Te explico. El alma, sujeto anímico, es una hipótesis de que está puesta ahí, con un designio, que es el destino paso. ¿Me explico? ¿Cuál es el destino paso? Y ponen aquí las cosas, la evolución. Vos salís de la conciencia, vos salís del ámbito en el cual el yo estaba prisionero, lo que implica que no tenga incidencia el uno, pero el uno va a tener incidencia no en el lugar que vos hagas. El uno va a tener incidencia en las emergencias de la conciencia que ve el yo de acá, que el yo está en alerta, y él le va a poner sentido a lo que emerge. Van a emerger las mismas cosas de siempre, pero vos sabés. Entonces a lo que vos le vas a poner sentido de la emergencia de la conciencia es aquella cosa que va a servir para tu estrategia, porque obviamente la estrategia es bajarse a la mierda de acá. A ver si vos me entendés. Esa sería la estrategia, liberar el espíritu. Y como yo es una hipótesis del espíritu, tiene un espacio propio, fuera de la conciencia. El uno no te ve, porque está en un espacio tuyo, no de él. El espacio del uno es la conciencia. Fuera de la conciencia, es decir, está fuera del universo, pero en un espacio. El tiempo sigue fluyendo, te invade el tiempo, porque vos estás en un espacio. Esta casa es nuestra, acá no entra nadie. Van a dar vuelta a los negros. ¿Por qué? Porque esta casa es nuestra. No van a entrar acá. Pero el tiempo sí nos incluye a nosotros. A pesar que el tipo que pasa por ahí no sabe quiénes somos nosotros. Nosotros también envejecemos, menos, ¿sabes? El tiempo se altera. El tiempo inmanente, que es transversal al trascendente. ¿Y el uno ya no te puede hacer nada? No, menos solo. Está fuera del karma. Está fuera del karma. Si vos adquirís alguna enfermedad por cualquier cosa, un resfrío, bronquitis, no es por karma. Es por una falta de evaluación de tu lugar. Falta de evaluación. Claro, una falta de evaluación estratégica porque vos subestimaste el frío, por ejemplo. Y saliste baño corto, por ejemplo. Al otro que no tiene yo afuera, es carne. Él salió así para enfermarse. Porque está en el designio kármico. En el caso tuyo que estás afuera, si vos te enfermas, es porque vas a los tribunales. No es por karma. Y te ganas un resfrío que se llama este guaso. Este guaso no lo vas a ver a eso, pero vos sí, la próxima vez no te sabes. O vas a tomar los recaudos, ¿no es cierto?, para salir, no en tanga, de llevar una tanga de caminar, no, pero ya tomas un recaudo, porque vos evalúas todo. Él no colocó nada. El uno está a la expectativa, como sabe que no tiene incidencia, porque la incidencia, el karma, está en el alma, negra. Y el alma está en la conciencia. Y vos estás acá. Todo lo que te ocurre no es por karma, es porque yo evalúo mal. Yo evalúo mal, salgo por acá, me gasto un camión. Eso no es karma. Tendría que haber evaluado todo eso. El otro sí, que salió acá a agarrar un camión es karma. Porque tiene un yo sumido en la conciencia. Y es presa del karma, que está inserta en el alma. Porque el yo, como símbolo de origen, está en la sangre astral. El alma también. Porque si vos agarras la cabeza y la trepanas a todas, no está el alma ya. Y te da el plano astral. Cuando vos ganas un espacio, no lo ganas en el plano astral. Es tuyo. Ni en el plano material, es tuyo. El ser que dice yo.
es tuyo esa cosa. De ahí queda un paso, gana el tiempo. En el tiempo, cuando ganes el tiempo va a aparecer uno, pero no como si vos lo sabes. ¿Vos me entendés? Va a aparecer él. Él sabe cómo. Ya no como si vos lo sabes. Él lo sabe, yo no lo sé. Por eso es que hay que estar en alerta. Por eso no hay que estar pegado a las cosas. ¿Y cómo puede parecer? Monstruo. ¿Monstruo? Sí, está. ¿Quiere que se vuelve loca? Claro, está como dragón. ¿Te quiere hacer volver loca? Claro. O sea que al final estamos... No, porque vos sabes que ganando un espacio propio vos te vas y te matan. Así de simple. Si te matan acá con un yo acá, vos reencarnas. Si te matan con un yo aislado, vos te vas. Así de simple. ¿Puedes decir vos que el Villa Despierto está condenado a triunfar? Claro, aunque lo maten. Claro. Por eso se entiende que uno gana, pierde la guerra acá, pero la gana en otro lado. Como Nilsson. Digamos así. Como, claro. Mátenme. ¿Sabes nuevo cuando la mataron a Belicena? ¿Qué dijo? Me van a matar. ¿Qué le dicen a Ciénaga? Y van a matar un puerco. Yo no soy eso. Ahora Belicena, un abrazo. Tenía tiempo. Tenía la espacio. Porque si tiene lengua, Bueno, pero Ya entonces mismo, ya. mentalízate. mira tu vida, vos te vas. Ahora es más cerca de irte está. Y dice, la liberación puede ser instantánea. Ahí no habla de pontífice, no habla de sida, no habla de ángulo recto, ni ángulo agudo, no habla de nada. Dice instantáneo. Vos dijiste recién, ir, me puedo ir ya, y sí. Pero ese irse ya implica que no le tenés que poner sentido a ningún ente. Como por ejemplo, Rosario no pone sentido a nada. Y yo sabía, no tenía la estación. Él no tenía tiempo, no tenía la estación. Por eso se murió. Se murió. Es muy complejo esto. Sí, Porque el alma es una cólera del alma, mira. Te hace entrar en estas divagaciones a las cuales vos aludías. Es el alma, a ellos no le interesa. No le interesa un carajo, yo ando buscando cosas por ese sentido, ¿viste? Porque está perdido. En este caso ya no es tan perdido. Si no, no haría esa pregunta. Es el alma, a ellos no le interesa. Para el yo esto es toda una ilusión. Hablo del yo despierto, ¿no es cierto? Yo despierto. Soy loco, sí, bueno, me gusta la cerveza, pero yo sé que es una ilusión. Si hay una situación en la cual yo tengo que vivir agua y pan, yo vivo agua y pan, me muero. Ahora bien, que la cerveza, párate un rato. A mí no me han dicho nada que yo le digo, dame la cerveza. Porque es ganar el espacio por el tiempo. El ganar el tiempo es mágico. El ganar el espacio es volitivo. Y la voluntad de yo contra el símbolo sabe. Es volitivo. Ahora, una vez que vos estás en tu espacio, ya no es volitivo. Es mágico. Porque hay un modo que parece que el Señor no quiere aparecer. No es como luz, Señor. Él aparece como símbolo sagrado, pero no pone la carta así de la mesa. Porque él sabe que si pone la carta así de la mesa y gana, pierde. ¿Me entiendes? Porque no te mata el yo, te mata el cuerpo. Y eso es lo que decía Belicena. Bueno, yo un cuerpo de eso, no tiene ningún valor. Cuando lo mata la Belicena. Y si no será el problema, doctor Ciénaga, que bueno, mata un cuerpo, no soy cuerpo. Suficiente para que la maten, para que Belicena esté en la verdad. A vos no te quepa duda. ¿Qué hace? Ella lo sabía. Lo que pasa es que nosotros, en este caso, Berilirsa, no pueden evaluar esa trascendencia estratégica porque ellos no lo pueden hacer, no tienen un espíritu. Entonces solamente se centran en el mal, en el daño, en el dolor. ¿Me explico? Es tan... Claro que uno, para que se dé por revelación algún aspecto trascendente, obviamente tiene que crear vos el ámbito que se llama Kairos.
Tenés que creer que cae. Te puede caer la solución de todo. Y vos te vas. Por ejemplo, lo que a Sabrina Hiperbórea le llama la zona de la muerte. Un ejemplo centro. ¿Quién está en posesión de la zona de muerte se va a agarrar de eso? Hasta se puede morir si quiere. Los cátaros tenían un rito, digamos, de hace, que se llamaba endura. El endura consistía que cuando el cátaro se quería ir de acá, porque tenía certeza que se iba, pero solamente la certeza la tenía, se quitaban la vida. Se dejaban morir por congelación, se tiraban de un precipicio al vacío, se envenenaban o se dejaban morir de hambre. Había otra que se llamaba la del rayo. Había una tormenta y se sentaban sobre una montaña y ahora los mataban, porque sabe que se iba. Con esa técnica de endura se mató Otto Rank, que yo te lo dije el otro día, el que escribió La corte de Lucifer en Europa. Él fue un iniciado en la Orden Negra y se quería ir de acá, pidió permiso, obviamente, que no es un permiso, es un aviso, porque nadie te va a decir si no, el soporte que va a decir si no. Pero lo dicen los superiores. Me voy, como le dijo Centeno Felipe. Bueno, Otto Rank se fue a los Alpes bávaros, 1938. Se desnudó y se dejó morir. Y Otto Rank, hay libros escritos de él y todo. Cuando se mató, como si hubiera matado un cátaro. Fíjate. Entonces, en este caso los cátaros, en este caso el rito de los cátaros, ¿no es cierto? Pero en posesión de la runa de la muerte, así se llama. Que yo sé qué es lo que hace adentro, pero no sé cuál es la runa. Esa es la otra gente que regresa, la de todo, no sé, no tengo yo, no sé. Ya me estoy lleno. Desencarna cuando quiere. Lo dijo Belicena en la novela, ¿sí? No sé si te lo recuerdas, cuando lo cubría el hijo que traía la espada a Córdoba. Ella pasaba de un plano a otro a través de los lápices oposiciones y en un momento de eso, en un lugar, le dan un té, una bebida con una droga, donde la debilita. Entonces le dice a Siena él que no pudo emplear la runa de la muerte porque tenía debilitada la voluntad. O sea que la runa de la muerte hay con la voluntad. Y yo ando buscando eso, porque lo dice Belicena. Quiere decir que si Belicena hubiera tenido la voluntad no minada por la droga, hubiera aplicado la runa de la muerte, se va. ¿Y por qué no se quita la vida de otro modo? Bueno, porque quiere escribir la carta así.